Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, este es el primer vídeo que vamos a hacer sobre el tema 1 del bloque 1, que trata sobre la Constitución. Eh, es un tema fácil, es un tema bastante bonito y es un tema que digo que es fácil porque en realidad con lo que vamos a ver en estos vídeos, aunque son temas de una primera toma de contacto, una primera aproximación, pienso que si te los sabes, si de verdad te sabes las cosas que vamos a tocar en estos vídeos, eh, es muy posible que puedas hacer frente con éxito a un altísimo porcentaje de las posibles preguntas de examen. Porque está bastante claro por dónde suelen moverse, ¿vale? Y nada, vamos a ello. Eh, bueno, como siempre te digo, eh, es fundamental a la hora de estudiar los temas de la oposición tener siempre como referencia el tema del programa. Parece una perogrullada, pero no lo es. Porque muchas veces, entre que hay gente que tiende a estudiar por leyes, directamente por la ley, cosa que yo personalmente desaconsejo, sobre todo al principio, y entre que a veces los temarios que se manejan están escritos de forma muy genérica y quieren abarcar o digamos que lo reciclan para distintos procesos, para distintas oposiciones, uno se ve estudiando cosas que no se ciñen tanto a lo que nos pueden preguntar en el examen. Y ya digo, sobre todo al principio conviene siempre estar muy pegados al programa y a los epígrafes. Y nada, eso. El tema es este, la Constitución Española de 1978, estructura y contenido, derechos y deberes fundamentales, su garantía y suspensión, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y la reforma de la Constitución. En este primer vídeo pretendo que lleguemos hasta la suspensión, ¿vale? Y os irá tiempo hasta el Tribunal Constitucional. Bueno, antes de entrar en harina, de ver la estructura y contenido, vamos a hacer un pequeño repaso a las fechas más significativas. Aquí te sugeriría que, aparte de las fechas, que tengas mucho cuidado en lo que pone aquí. Sobre todo en los verbos. Es decir, en qué hace cada cual, ¿vale? O sea, por ejemplo, que las Cortes fueron las que aprobaron una sesión conjunta el 31 de octubre, que luego ya más de un mes después, ya nos vamos a diciembre, todo lo demás ocurre en diciembre, fue ratificado un referéndum y una vez hecho eso, que obviamente preparar el referéndum fue lo más difícil, por eso hubo ese lapso más grande ahí. Un poco te estoy contando esto para que te sirva, porque quizá hacerse el relato y ponerse en situación favorece, ¿no? el aprendizaje. Y bueno, hecho esto, pues ya todo lo demás sucede en diciembre del 78, todo es en el 78, con la sanción y promulgación del rey el 27 de diciembre, 2 días después publicación en el BOE y entrada en vigor, 29 de diciembre, y luego las reformas, ¿vale? Que son las del artículo 13.2 y del 135. La del 13.2 es la del sufragio pasivo, para que los residentes en la Unión Europea pudieran ser elegidos en las municipales. Hasta entonces tenían lo del sufragio activo y se incluyó la palabra pasivo en el 13.2, esa fue la reforma. Y el artículo 135 básicamente se reescribió, ¿vale? Fue una modificación, digamos, más radical por todo aquello de la deuda en la época de la crisis. Trucos para recordar, digamos, las fechas y cosas a tener en cuenta. Aquí vienen de dos en dos. Estas son las más... Esto es lo más peligroso de aquí, porque son sanción y promulgación, 27, y luego publicación y entrada en vigor 2 días después. Publicación y entrada en vigor, las dos cosas, ojo, ¿vale? Digo que son las más peligrosas porque si preguntan por algo, tiende a tirar por ahí, que es lo más lioso, es decir, sanción y promulgación, publicación y entrada en vigor, ¿vale? Vamos a separarlo siempre. Y un truqui es decir pues que van de dos en dos, siempre. Todo empieza el 27, que es un día que se repite en las reformas, en las modificaciones de la Constitución, y 2 días después pasan otras dos cosas, que es la publicación en el BOE y la entrada en vigor. Como ya sabrás, o si no lo sabes te lo digo,
que se publique en el BOE no necesariamente quiere decir que entre en vigor. Muchas veces se posterga por lo que sea, ¿no? Nada, y el tema de las fechas no tiene mucho más, salvo eso, intentar familiarizarte poco a poco y cada vez que llegues al tema, pues te intentas otra vez aprendértelo, ¿vale? Bueno, como este material que yo he preparado tiene una doble faceta, aparte de ser un material de estudio, también tiene una faceta de ser una guía de estudio. Por eso he incluido aquí lectura profunda de artículos 1 al 55. Esto es algo que yo mismo me hacía en mis esquemas, y es que me lo ponía como digamos una labor, ¿vale? O sea, que esto hay que hacerlo. Cuando llegues, siempre que repases este tema, siempre que vuelvas a este tema, tienes que hacer una lectura en profundidad y con mucho mimo de estos artículos, porque gran parte del tema o gran parte de las preguntas versan o tratan de intentar confundirte con palabras clave de esos artículos, ¿vale? Por eso es importante que te los lean muchas veces. No todos te los tienes que saber con la misma profundidad. De hecho, ninguno te lo tienes que saber de forma literal, ¿vale? Tienes que sabértelo alguno muy bien, pero no de forma literal. No hay necesidad. Tenemos que dosificar las fuerzas en estas oposiciones porque hay mucho material y hay que ser un poco cucos. Pero sí que tienes que estar familiarizado con la música del artículo para que si te cambian alguna palabreja, pues no te la líen. A ver, un segundo. Vale. Vale. Otra cosa a tener en cuenta que te querría comentar, una vez que he dicho esto de la lectura en profundidad de estos artículos, es una sugerencia, y es que intentes trabajar siempre con el mismo material. ¿Por qué es esto? Porque la memoria visual es muy importante. Es decir, si tú vas cambiando de material, te estás poniendo trabas en el sentido de que tienes que luego la información que ya de por sí es difícil de asimilar, te la estás desordenando a ti mismo. Es decir, si coges un mismo material siempre y lo vas a ver siempre, luego es más fácil que lo puedas ubicar espacialmente en tu memoria. En fin, esto es algo que está casi científicamente comprobado, o sea que viene bien que lo hagas. Por eso te digo, sobre todo si estás empezando, que pilles un material, ya sea este, ya sea el que sea, y no me meto, y que siempre intentes manejar el mismo, porque te va a ayudar mucho a largo plazo. Y bueno, hechas estas introducciones sobre cómo meterle mano un poco al tema y el tema de lo de las fechas, entramos más en harina con la estructura y el contenido, ¿vale? Para ver la estructura, tengo aquí este esquema que me parece que está muy bien. Y bueno, de primeras no te dejes impresionar, porque al fin y al cabo, bueno, hay que aprenderse prácticamente todo lo que hay aquí. Ahora ya veremos qué cosas sí, qué cosas no, qué cosas con más énfasis, cuáles menos. Pero esto hay que sabérselo, pero que esto es machacarlo, ¿vale? O sea, esto no tiene tampoco mucha historia. Un par de ideas fundamentales, ideas así claves que te pueden servir a la hora de abordar el estudio de la estructura, ¿vale? De la Constitución. Una parte de que está dividida en parte dogmática, parte orgánica, cosa que ya seguramente habrás oído. Hay una cosa que es muy importante, y es que la Constitución, como creo que gran parte de las leyes, tiene, en cierto sentido, tiene una estructura parecida a la de las muñecas rusas, en el sentido de que hay como ideas que se empiezan reflejando de forma muy, muy general y casi ideal, y luego se van concretando. Es decir, vamos de lo más general a lo más concreto. Esto es algo que vemos en la propia estructura general, en cuanto a que vemos, por ejemplo, empieza con un preámbulo que no tiene validez jurídica. El preámbulo de la Constitución, tengo aquí la Constitución, veamos, es esto de aquí. Preámbulo, ¿no? La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad. O sea, esto es muy bonito, pero realmente esto, entre comillas, es papel mojado, ¿vale? Porque no vale para nada. Pero al mismo tiempo es lo más importante. O sea, es como
se juega un poco con eso. Lo primero siempre es, digamos, lo que sienta las bases o las aspiraciones, ¿vale? De lo que luego se va desarrollando, ¿vale? De tal manera que el preámbulo, de alguna forma, dice a qué aspira la Constitución, a qué aspira el Estado, y la Constitución desarrolla esas aspiraciones. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el título preliminar. El título preliminar, en cierto sentido, y el título primero, sobre todo, estos dos, con respecto al general de la Constitución, lo que hacen es, son la parte dogmática por eso, son las ideas, sientan las bases de lo que luego se desarrolla en la parte orgánica, en la parte en la que organizativa del Estado y de las instituciones y demás. Y esto ocurre también dentro de los propios artículos. Es decir, artículo primero, dentro de los propios títulos, quiero decir, perdón. De alguna manera, en el título preliminar, por ejemplo, tenemos que... O bueno, esto se ve mejor en el título primero. Tenemos que el artículo 10... ¿Qué dice el artículo 10? Nos habla de la dignidad de la persona, los derechos inviolables, etc. No es nada concreto, en cierto sentido no va a ningún lado, por lo inespecífico, pero inspira todo lo demás. Es decir, el artículo 10 que queda fuera de los capítulos del título primero, lo que hace en realidad es nutrir, por decirlo de alguna manera, espiritualmente o ideológicamente todo lo demás, ¿vale? Un poco, esto no es decisivo, pero tampoco se tiene que cumplir a rajatabla, pero que es una lógica que se suele dar bastante en la Constitución, ¿vale? Para que una vez que la empieces a leer, si tienes esto en mente, posiblemente te sea más fácil asimilar la estructura y los conceptos y todo lo demás, ¿vale? Saber eso, saber que lo primero que aparece siempre es lo más importante, pero al mismo tiempo es lo más inespecífico, y lo que viene después es, entre comillas, menos importante, pero concreta lo primero, ¿vale? Dicho esto, lo más general, vamos a lo más específico, ¿vale? ¿Qué tenemos que sabernos de la estructura? Pues todo, ¿vale? O sea, la estructura de la Constitución hay que sabérsela toda. Hay que saberse la distribución de los artículos en cada título. Esto es algo, por cierto, que no hay que hacer con el resto de leyes. Esto es lo único en lo que hay que estudiárselo. En el resto de leyes nunca nos van a preguntar, ni nunca va a ser tan decisivo como en la Constitución, saberse el articulado, es eso, la distribución de títulos, artículos, capítulos. Y yo no aconsejo estudiar eso en el resto de leyes, porque me parece una pérdida de tiempo. Dicho esto, que bueno, esto es una cosa bastante más personal, pero bueno. Dicho esto, pues eso, lo que decía. Tenemos que tener muchísimo cuidado, sobre todo con esto de aquí. Con la distribución de capítulos, artículos y las secciones del título primero. Esto es, en cuanto a estructura, lo más importante y lo más preguntable, ¿vale? Sobre todo porque es bastante lioso al principio la división de la sección primera, sección segunda, capítulo segundo, título primero. Esto no tiene sentido que yo me ponga aquí a explicártelo, porque básicamente se trata de que veas lo que aparece aquí y te lo aprendas. No tiene más. Y te lo aprendas con vistas a que te sirva de carcasa, de estructura, para luego ir asimilando los contenidos. Es decir, para que luego cuando veas el contenido de cada artículo, siempre lo estés ubicando dentro de alguno de estos epígrafes, dentro de los capítulos, dentro de la sección primera, sección segunda, porque luego, como veremos, cada sección primera, sección segunda, y estos capítulos van a tener una circuitería, por decirlo de alguna manera, una interrelación que es por donde van a meternos las preguntas, ¿vale? Así que es muy importante que tengamos esto en mente y que lo memoricemos, ¿vale? Y esto se memoriza machacando y con muchísimo mimo y con paciencia con uno mismo, porque te vas a equivocar muchas veces. Y hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener mucho cuidado con esta parte porque es que luego esto lo preguntan mucho. Esto es muy, muy preguntable. Y tener cuidado con, por ejemplo, tener en mente que se quedan fuera de los capítulos el artículo 10 del título primero, ¿vale? Y se queda fuera de la división en secciones
el artículo 14 del título segundo. Cosa que tiene que ver con lo que yo te decía antes. Porque si te das cuenta, el artículo 14 del capítulo segundo, que está dentro del capítulo segundo, se queda fuera de las secciones primera y segunda. Tiene sentido porque al fin y al cabo lo que te está diciendo es que los españoles son iguales ante la ley. Habla de la igualdad. Y claro, la igualdad no deja de ser algo bastante ideal, bastante inespecífico, que se concreta en los derechos que vienen después. Por eso te decía que bueno, que eso tiene. Que tenía sentido esa idea que te transmitía antes, ¿vale? Bueno, en cuanto a la estructura, eso, decirte que luego la especial hincapié, como te decía, en la división de capítulos del título primero, y sobre todo mucho cuidado con esto porque esto se vuelve un poco trabalenguas. Tener muy claro que del 15 al 29 son la sección primera del capítulo segundo del título primero, que da un poco así de vértigo al principio, pero esto te lo tienes que saber como el Padre Nuestro. Y luego la distribución de artículos por cada uno de los títulos y por supuesto los nombres de los títulos. A lo que yo no le prestaría atención es a esto, a la distribución, la división por capítulos del título tercero y del título octavo. Eso no es importante para mí, vamos, yo no perdería el tiempo en eso. Y bueno, aquí aparecen las cosas que vimos antes, lo de las fechas más importantes. Y luego el tema de la estructura, también hay que tener en cuenta que esto sí que tenemos que empezar a asimilarlo desde ya, porque luego nos va a venir bien. La estructura de las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final, que son el famoso 4911, ¿vale? Adicionales, transitorias, derogatoria y final. Yo el truco que me hacía aquí es que era 4911, ¿vale? O sea, empezaba pensando, bueno, pues vienen las adicionales 4. Yo sabía que había una que es 9, pues estamos en la época de la transición, pues digamos la época, pues por ser la época, pues había más. En fin, en este tipo de fases del estudio, que es de memorizar, viene muy bien ese tipo de historias, ¿sabes? Tienes que buscarte siempre mañas, lo que sea para aprendértela. O sea, tienes que hacer lo que sea mentalmente. Yo, pues eso, pues, por ejemplo, 4911, pues 4 adicionales, 9 de la transición, porque era lo que más había, y luego una derogatoria y una final. Ya está. Diga ya está, pero bueno, que es lo que a mí me funcionó. Pero vaya, que lo que te tienes que saber de aquí es eso, ¿vale? Vale. Estructura, y ahora vimos estructura así por encima para que te hagas un poco una idea que es esto de aquí. Y ahora el contenido, que está por supuesto muy relacionado con la estructura, obviamente. ¿A qué tenemos que aspirar en un primer abordaje de este tema, ¿vale? O en las primeras vueltas que le demos. Tenemos que ser capaces o aspirar a sabernos cada artículo en cuanto al contenido, y la estructura. Cada artículo de qué trata. Eso en las primeras vueltas. Y luego ya, conforme sigamos avanzando y profundizando más adelante, vamos a leerlos tantas veces que ya, lo que hablaba antes, vamos a pillarle la música de tal manera que si nos cambian lo que sea nos va a salir la alarma, porque de eso van bastantes preguntas, ¿no? Pero bueno, de primeras, como te digo, intenta aprenderte esta lista que está aquí, con los artículos y podemos decir la temática. ¿Por qué la temática y el título? Porque los artículos de la Constitución no tienen título, ¿vale? Son eso, son nombres que libremente le damos, ¿no? Sobre todo para saber de qué tratan, para saber que el artículo 3 trata de la lengua, que el 8 son las Fuerzas Armadas y así sucesivamente. Sobre todo tienes que saber de qué trata del 1 al 38 y del 53 al 55, ¿vale? Del 39 al 52 también, pero sobre todo tienes que saber de qué tratan el 39 al 52 para diferenciarlos de los anteriores, de los demás, sobre todo de los relativos a los derechos, ¿vale? Te lo digo porque es que realmente
el estudio hay que encauzarlo así porque las preguntas, si dominas eso, las solucionas, ¿vale? Y en paralelo, al mismo tiempo que vamos asimilando, que vamos aprendiendo de qué tratan, digo en esa primera aproximación al tema, en paralelo tenemos que ir ubicándolos. ¿Ubicándolos dónde? En esta estructura, ¿vale? O sea, tenemos que ir sabiendo, venga, cuando nos pongamos con el artículo, estamos en el artículo 12 y ya nos tenemos que ir preguntando a nosotros mismos, espérate, ¿esto dónde estaba? Vale, esto está en el capítulo primero del título primero, ¿no? Vale, pues sí, es eso, de acuerdo. Y así sucesivamente, ¿vale? Tenemos que ir siempre poniéndonos a prueba nosotros mismos para saber que estamos ubicándonos, porque de eso se trata al principio, de aprender de qué tratan y ubicarlos en estos esquemas, ¿vale? Lo puedes ver a través de este esquema o a través de este. Aquí la cuestión es que se ve con colores los distintos niveles de protección que veremos un poco más adelante, ¿vale? Pues eso, lo que te digo, saberse que el 20 es libertad de expresión, que el 29 derecho de petición. Además, esto es relativamente cómodo de estudiar porque es que está muy claro. Es decir, es que es esto de aquí, no hay más. Y las preguntas van bastante de eso. O sea, te pueden preguntar perfectamente, ¿el artículo 20 qué regula? Pues regula la libertad de expresión, ¿vale? Así de sencillo. Y ya digo, es la única norma por la cual nos pueden preguntar así, por artículos, ¿vale? Cosa que no suele pasar, que no suele pasar, nunca ha pasado en nuestras oposiciones con otras leyes. Vale. Dicho esto, es que no tiene sentido que nos pongamos a hacer aquí un repaso del artículo 1 trata de esto, porque es que es simplemente leerlo, es lo que te digo aquí, ¿no? De una lectura en profundidad de estos artículos y para que te vayas empapando y no, pues, sin una pérdida de tiempo que nos pongamos a hacer esto ahora. Vale, ahora llegamos al siguiente epígrafe, estructura de contenido. Ahora vemos derechos y deberes fundamentales, su garantía y suspensión. Vale, vamos a ver primero los derechos y deberes fundamentales y su garantía, ¿vale? Volvemos a la estructura. Derechos y deberes fundamentales nos situamos en el título primero, ¿vale? Que engloba los derechos y los deberes y las formas en las que se garantizan y luego la suspensión, ¿vale? Del título primero están los derechos y los deberes y pues los mecanismos que da la Constitución, que vamos a ver ahora. Para ello te sugiero el estudio que cuando estudies tengan muy en cuenta este cuadro, porque es fantástico. Aquí viene muy muy claro los distintos niveles de protección de los artículos, se ve clarísimo dónde está cada cual. Y aparte de por aquí, yo te sugiero que te estudies cómo se protegen estos derechos, que están aquí en realidad. Básicamente te tienes que saber estos derechos de aquí y cómo se articulan, cómo se organizan en la estructura que hemos comentado antes, ¿vale? Y la forma más efectiva de estudiar esto, desde mi punto de vista, es, primero, sabiendo los mecanismos. Estamos ahora en la garantía, ¿vale? En cómo la Constitución garantiza esos derechos o cómo los protege. Y luego veremos la suspensión. Pero en cuanto a la garantía, primero, vamos a aprendernos los mecanismos que la Constitución dispone para proteger esos derechos, que son la reserva de ley, es decir, porque son cosas importantes que no se pueden hacer regular por un reglamento. La tutela ante tribunales ordinarios, el recurso de amparo, la figura del defensor del pueblo, el recurso de inconstitucionalidad y el hecho de que vinculen a los poderes públicos. Y una vez que te sepas eso, que te sepas esos mecanismos, entramos en el siguiente nivel, por decirlo así, y vemos, en cuanto a la reserva de ley, pues cuáles tienen reserva de ley orgánica y cuáles reserva de ley ordinaria, ¿vale? ¿Cuál es la tutela ante los tribunales? ¿Cuáles son los que están comprendidos con ese mecanismo? Y así sucesivamente. Esto, si te sabes esto,
tienes muchísimo ganado. Y es como puedes ver, no es para tanto. O sea, es una cosa bastante asequible, sobre todo si tienes clara esta estructura. ¿Ve? Aquí está todo muy interrelacionado, ¿vale? Si tienes clara la estructura, te va a ser muy fácil entender, pues, el por qué la reserva de ley orgánica se da en unos y no en otros, ¿vale? Pero bueno, aún así vamos a hacer un breve repaso sobre cómo se da, sobre estos mecanismos, ¿vale? Reserva de ley orgánica y ordinaria, ¿vale? Esto, bueno, un breve apunte, aunque esto en verdad es más propio, es más del tema 1 de la fuente del derecho, si no recuerdo mal, que ya lo veremos con más detalle, pero bueno, te hago un breve apunte de que hay un artículo, el artículo 81, que es el que establece qué aspectos de la Constitución se regulan por ley orgánica, pero sin embargo hay algunos otros, como por ejemplo las Fuerzas Armadas y demás, que aunque no están en el artículo 81, van con ley orgánica. Pero bueno, en lo que nos importa ahora, que son los derechos, el artículo 81 dice la sección primera de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, es decir, sección primera del capítulo segundo. Es decir, del 15 al 29 son los que están regulados por ley orgánica. Todos los demás van con ley ordinaria. Pero ojo, aquí pasa una cosa, y es que la ley de igualdad entre hombres y mujeres, que en realidad se ampara o tiene más que ver con el artículo 14, perdón, va por ley orgánica, ¿vale? Ahí se hizo un poco una excepción para equipararla, para no dejarla fuera, ¿vale? Como un derecho fundamental, el tema de la igualdad y demás. Ahí hubo una cierta ambigüedad con el tema de la igualdad. Digo igualdad porque el artículo 14 va sobre eso, es el que decíamos que se quedaba fuera. Los españoles son iguales ante la ley, etcétera. Y, en fin, que sepáis que ahí, digo para que cuando lleguéis a ese tema digáis, bueno, pero no dijo que el artículo 14 se quedaba fuera. Vale, yo digo lo que dice la Constitución en el artículo 81, ¿vale? Que son del 15 al 29 en realidad. Y bueno, ordinaria el resto. Ya digo, el resto de los artículos, bien digo, sí, de los derechos y demás que aparecen en el título primero, van por ley ordinaria. Tutela ante los tribunales ordinarios por un procedimiento preferente y sumario. Bueno, esto está, si no recuerdo mal, en el artículo 53. El artículo 53 que está en el capítulo 14, que es el que regula las garantías, que está en el 53 y el 54, que es el defensor del pueblo. El 53 es el que habla de este procedimiento, de un procedimiento preferente y sumario. Es decir, que los derechos comprendidos en el artículo 14 y en el 15 al 29 los separo por esto de aquí, ¿vale? Porque el artículo 14 va fuera y la sección primera, según el artículo 53, están protegidos por un procedimiento especial que básicamente consiste en que tú puedes ir a los tribunales diciendo, mira, han violentado mi derecho a la educación, por ejemplo, que es uno de los derechos fundamentales, ¿vale? El derecho a la educación, ¿ves? Aquí está, dentro de este nivel nuclear, por decirlo así. Si te tocan cualquiera de estos derechos, derecho a la vida, el derecho de asociación, etcétera, tú puedes ir a los tribunales y se le va a dar preferencia a esa petición tuya, ¿vale? Luego el recurso de amparo. No me voy a parar mucho porque lo vamos a ver luego, que es otro mecanismo para proteger los derechos. Se pueden amparar, valga la redundancia, en el derecho de amparo, el recurso de amparo, del 14, o sea, el 14, 15 al 29 y 30.2, que va sobre la objeción de conciencia. Es decir, 14, sección primera entera, y el 30.2, ¿vale? Que está en la sección segunda. Es el único así que queda colgando, pero vamos. Aquí es esto en memoria, pero ya te digo, ahora te puede parecer un poco rollo, pero en cuanto lo veas varias veces, además está bastante escalonado y es cuestión de darle vueltas y se te queda.
Otra figura, la del defensor del pueblo, que la vamos a ver más adelante, por eso no me detengo mucho ahora. En el artículo 54 dice que el defensor del pueblo defiende los derechos comprendidos en este título. Es decir, si estamos en el título primero, en el artículo 54 se refiere a todos los derechos comprendidos en el título primero, es decir, se refiere a todos estos de aquí, a todos los que estén en el capítulo 2, capítulo 3, etc. Por eso estamos desde el 10, perdón, al 52. O sea, todo lo que aparezca aquí, todo lo que aparezca en el título primero, pues 52, evidentemente 53 no tiene sentido porque ya ahí no hay ningún tipo de derecho ni de nada. Desde cosas de extranjería y demás. Aunque bueno, ya veremos luego que esta defensa del defensor del pueblo es un poco... tiene sus limitaciones, ¿vale? Y luego nada, el recurso de inconstitucionalidad, que es otro mecanismo, y el que vinculen a los poderes públicos, en ambos casos, se amparan a todo el capítulo 2, ¿vale? Que es el artículo 14, que vimos que se quedaba fuera, y las dos secciones, del 15 al 29 y del 30 al 38, ¿vale? Que son estas de aquí. Como decía antes, el 14 fuera, el capítulo 2 es esto, ¿vale? Pues el capítulo 2, el recurso de inconstitucionalidad y vincula a los poderes públicos. Y son las dos secciones, ¿vale? Y ahora, última cosa a comentar, que me parece reseñable, es lo que yo llamo, tampoco hay que ser aquí poeta, pero es una especie de paradoja de los llamados principios rectores de la política social y económica, que es el capítulo 3, que como ya habrás empezado a ver, se queda un poco descolgado. Es decir, aquí el capítulo 3 solamente se toca con el defensor del pueblo y las leyes, que tiene reserva de ley, pero realmente está un poco abandonado. Y aunque se llama principios rectores de la política social y económica, son derechos, pero es un poco papel mojado, porque no vinculan a los poderes públicos perdón, como los anteriores. Y solo se pueden alegar ante la jurisdicción ordinaria de conformidad con lo que establezcan las leyes que lo desarrollan. Es decir, que si no hay una ley que lo desarrolle, como pasa en algunos casos, pues incluso que lo ponga en la Constitución, da igual. Salvo por lo que hemos dicho del defensor del pueblo, pero que en verdad da un poco igual. Es la paradoja que se da, por ejemplo, con el tema del derecho a la vivienda, que aparece, es uno de estos de aquí, el derecho al trabajo, por ejemplo, no, perdón, el derecho al trabajo sí que es del capítulo 2, no es un derecho fundamental, pero sí que está aquí, pero el derecho a la salud, la vivienda, aquí está el 47, que es un derecho constitucional, pero al mismo tiempo se queda fuera completamente de la protección que le da el recurso de amparo, el recurso de inconstitucionalidad, etcétera, ¿vale? O sea, que tengas en cuenta eso, porque muchas veces intentan confundirte metiéndote derechos, el derecho a la salud, por ejemplo, la redistribución equitativa, la propiedad privada. La propiedad privada no es un derecho fundamental, ¿vale? Y te los intentan hacer pasar como derechos fundamentales, ¿vale? Pero no lo son. Vale, ahora hemos visto acabamos de ver cómo la Constitución nos garantiza, nos blinda los derechos, y ahora vamos a ver cómo la propia Constitución también, de alguna forma, se guarda guarda un poco la carta para que el Estado pueda suspender esos derechos, o sea, lo contrario. Que es el artículo 55 del capítulo quinto del título primero. Es decir, capítulo quinto, artículo 55, capítulo quinto, que es el último, del título primero, que es el que trata sobre los derechos y deberes, que venimos hablando todo el tiempo. Regla mnemotécnica. Yo aquí tengo que confesar que en mi foro interno tiendo a hacer reglas mnemotécnicas bastante de índole un poco escatológico, inconfesable, pero bastante funcionales.
Así que bueno, si el número 5 es el que lleva tantos premios, pues si te das cuenta es el capítulo 5, artículo 55, o sea que es como el que más te hace la puñeta, por decirlo suavemente, ¿vale? Te hace la puñeta porque al fin y al cabo trata sobre la limitación de derechos fundamentales, ¿vale? Y nada, básicamente este artículo lo que regula es un artículo muy lioso, o sea, si lo lees, estudiarlo por el propio artículo es un poco difícil, porque... Artículo 55. Epa, aquí está. El artículo 55, si te lo vas a leer así, es un poco rollo, porque dice los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículo 19, 20, apartado... Así no te vas a enterar de nada. Así que yo te aconsejo que pilles un esquema como, por ejemplo, este que yo te... Básicamente este es con el que yo estudié. Y aunque no me gustan los coloritos, le he metido un poco de color para diferenciar lo que son las suspensiones o limitaciones generales y las individuales, ¿vale? Y nada, básicamente aquí aparece bastante bien ordenado lo que dice el artículo 55. Lo vamos a comentar un poco por encima para ver las trampas, porque aquí te pueden preguntar lo que sea y esto hay que sabérselo muy bien, pero que muy bien hay que sabérselo en profundidad, esto hay que dominarlo porque te pueden preguntar y además van a preguntar por palabras clave y van a preguntar a hacer daño. Aquí van a buscar bien las cosquillas y esto hay que dominarlo. Pero al mismo tiempo te digo, no tiene mucho sentido que yo me ponga aquí a darle vueltas porque está bastante claro, ¿vale? Es decir, te tienes que saber esto y punto. No queda mucha más historia. Vamos a empezar por estos generales. Podemos dividirlos en aquellos que suspenden de forma general los derechos, o que digamos tienen la posibilidad de suspender de verdad derechos, y los que solamente los limitan, que es en verdad el estado de alarma, ¿vale? Y eso. Se puede establecer una gradación en cuanto a gravedad, en el sentido de que el estado de alarma es menos grave que el de excepción y la excepción es menos grave que el de sitio, que es casi un estado de guerra, ¿vale? Como ya veremos, en el sentido de que el estado de alarma no puede suspender ningún derecho y los estados de sitio y de excepción sí, y que de toda la lista de derechos que puede suspender el estado de sitio y de excepción, hay una excepción en el, vale la redundancia, en el 17.3 que no se puede dar en el de excepción, porque el 17.3 tiene que ver con el tratamiento que se da a los detenidos. Vamos a ver. Aquí es muy importante, como te decía antes, que siempre que manejes que estés viendo una constitución, estés siempre con la misma constitución. Y yo te aconsejo las constituciones en las que aparecen estos epígrafes al lado, porque ayudan mucho. Hay cuadernillos de constitución que no tienen esto y sin esto te pierden mucho. Y te digo eso porque visualmente te va a ayudar mucho ver una y otra vez la distribución de la información de la misma manera para memorizar, lo que te decía al principio, ¿vale? Bueno, pues nada, aquí simplemente comentarte que está la excepción esta del 17.3, que... de 17.3, un poco lo voy a leer porque creo que es importante. Dice: toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Obviamente, o sea, estamos hablando, digo, es importante para que se vea el matiz de la diferencia entre el estado de excepción y el estado de sitio. Es decir, el 17.3 no se puede dar en el estado de excepción, pero sí en el de sitio. En el de sitio se puede suspender todo el 17, que es un artículo, como verás, bastante fuerte. En el sentido de que habla de cosas, o sea, que es que el habeas corpus, o sea, cosas muy, muy importantes. Derecho a la libertad, seguridad, o sea, que te pueden limitar muchísimo por aquí. Y nada, tener claro el tema ese, tener claro esa gradación de la que hablaba, en cuanto a niveles. Se pueden establecer niveles: alarma, excepción, sitio. Sitio y excepción son muy parecidos. Y nada, ya es machacar mucho este cuadro, porque este cuadro es que es lo más preguntable. O sea, si te preguntan algo de esto, seguro que va a estar en este cuadro, seguro, porque este cuadro es el artículo 55 ordenado.
Y luego a la hora de estudiarlo, pues eso, mucho cuidado con las palabras clave. Por ejemplo, en la declaración, ¿quién lo declara? Hay que tener muy claro quién declara y cómo lo declara. Que en el de excepción lo declara el gobierno con la autorización del Congreso, que en el de sitio, y ya vemos el tema de la importancia, lo declara el Congreso por mayoría absoluta y a propuesta exclusiva del gobierno, y en el de alarma lo declara el gobierno dando cuenta al Congreso, pero luego la prórroga debe hacerse con la autorización del Congreso. Es decir, en estos estados de alarma, excepción y sitio, todo se mueve entre gobierno y Congreso y tener en cuenta esas cosas, ¿vale? Y luego la duración que aparece aquí, en el de excepción no más de 30 días, prorrogable por otro plazo igual del que se haya establecido, y en el de sitio, pues el que señale el que se haya señalado. Y luego aprenderse esto. Aquí memoria pura, aquí no queda más historia. Memoria aplicando un poco también el sentido común. Que, por ejemplo, si estamos en estado de excepción o de sitio, no tiene sentido tiene sentido que se coarten las libertades en cuanto a huelga, conflicto colectivo. Es decir, que cuando empieces a estudiarlo te vas a dar cuenta que tiene mucho sentido, entre comillas, estas limitaciones de derecho, ¿vale? El secreto de comunicaciones, es decir, que no se restringen los derechos así a troche-moche, sino que tiene mucho sentido. Y luego, unos puntos en común de todos estos mecanismos para limitar los derechos. Que no se establece un ámbito territorial, es decir, que no se preestablece un ámbito territorial, es decir, que dependiendo de las circunstancias se puede circunscribir por ejemplo, el estado de alarma a toda la nación o a un territorio y así sucesivamente. Que no se puede disolver el Congreso mientras duren, que no interrumpe el principio de responsabilidad de los poderes públicos. Esto creo que lo han preguntado, si no en este año pasado, en el anterior. Pero ya te digo, esto es que si te lo lees, si te lo aprendes y te lo lees 4 o 5 veces, ya llegas al examen y dice, ¿interrumpen? ¿No interrumpen? No pueden, obviamente. Que estemos en estado de sitio no quiere decir que los poderes públicos puedan hacer lo que les salga, lo que le dé la gana, vamos. Y no interrumpen el funcionamiento de las cámaras y no es posible la reforma de la Constitución en estos estados, ni siquiera en el de alarma, ¿vale? Y se regulan por ley orgánica. Cosas bastante lógicas, en realidad. Y luego la suspensión individual de derechos que se regula en el siguiente punto, el artículo 55, el 55.2 es el que regula que es para bandas armadas y elementos terroristas, y ya son cosas muy puntuales. Si antes el de excepción y de sitio podían cargarse prácticamente el 17 entero, salvo este punto que vimos, aquí solamente el 2. El 17.2, ¿vale? Es algo como un poco más restringido, pero vamos, que le puede meter mano a cosas muy fundamentales, ¿vale? Cosa que no puede hacer el del arma. Y el secreto de las comunicaciones, inviolabilidad del domicilio, etc. Y nada, ahora lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Porque ya sería entrar en el epígrafe del Tribunal Constitucional, que es salirnos un poco de esto. Y nada, hasta aquí este primer abordaje del tema 1. En el siguiente vídeo seguiremos viéndolo y nada, espero que te haya aclarado un poco, sobre todo al principio, que te haya servido para ubicarte y decirte, recalcar eso, que son las cosas que estamos viendo aquí, los puntos de este tema. Tiene la cosa buena de que las preguntas, el 90 y pico % van a ser sobre esto que hemos visto. No sé, está muy, muy, muy clarito por dónde van los tiros, ¿vale? Así que nada, lo dicho, espero que te haya servido y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.